Estamos aquí con comenzando el curso de formación litúrgica, que aproximadamente va a durar 2 meses, algo así, y va a ser solo los lunes de manera virtual. También hay algunas devotas acá que vienen a nuestra casa, pero son de por acá, del barrio, ¿no? Y bueno, le hemos elegido a él para que comience este curso de formación litúrgica y su charla va a ser la formación litúrgica en la Desiderio Desiderata, ¿no? Más o menos. Pero quiero decirles que ya lo conocemos, pero hay gente que no lo conoce, entonces vamos a decir que él es Monseñor Carlos José Ñáñez, obispo emérito de Córdoba, y ahora les voy a pasar un chisme, ¿no? Él no quería, pero bueno. Resulta que hoy está cumpliendo 52 años de ordenación sacerdotal, entonces le pedimos a aplauden todos, las chicas acá. Sí, hemos celebrado la misa muy solemnemente, pero damos gracias a Dios porque lo tenemos acá, porque Él está siempre dispuesto para acompañarnos en estas andanzas de las 10 discípulas, ¿no? Y de la casa de oración. Bueno, tenemos gente que ha venido, no precisamente para esto, pero ha venido del sur, hay otra por acá del barrio, de distintos lugares, y de ahí también están conectados de otros lugares, ¿no? Cecilia, ¿de dónde? ¿Sabes? Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, Bueno. Silvana Escarpino manda saludos. Ah, muy bien, de Córdoba. Silvana de acá, de parroquiana nuestra. Sí. Bueno, y le agradecemos, Padre, te agradecemos por tu presencia, por compartir tu sabiduría en de todos estos años de sacerdote y por compartirlo, ¿no? Porque eso es importante. El Señor nos da dones gratuitamente y nosotros tenemos que dar gratuitamente. Entonces, no hablo más y lo dejo a Monseñor que siga. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos quienes siguen a través de estos medios esta conversación. También, por supuesto, a quienes nos acompañan aquí. Ya la hermana María Gracia ha presentado. Quería simplemente señalar que yo he sido obispo auxiliar en esta arquidiócesis de Córdoba. He sido también arzobispo coadjutor en la arquidiócesis de Tucumán y finalmente he sido arzobispo residencial aquí en Córdoba. Y ahora soy arzobispo emérito. En este momento yo resido en una de las parroquias de la ciudad. Allí hay un párroco, yo acompaño su tarea, colaboro con él. Y también, desde ahí, colaboro con las hermanas discípulas del Pino Maestro, que son nuestras vecinas que me atienden muy bien, nos atienden muy bien. Quería señalar respecto de mi formación litúrgica, que consiste fundamentalmente en los estudios propios de la formación sacerdotal. El trayecto teológico yo lo hice en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana de Roma. En aquel entonces, en las facultades, no había mucho estudio de la liturgia. Era una materia que le llamaban secundaria. O sea, fue un tanto elemental. Ahora, también por una sensibilidad personal, por búsquedas personales, yo estoy profundizando también en la liturgia, primero como estudiante y después como formador en el seminario. Son unas experiencias lindas porque uno muchas veces
va aprendiendo lo que tiene que enseñar. Es un desafío muy importante. Y comparto estos antecedentes para explicar un poco. Es decir, no soy un especialista en temas litúrgicos, en la teología litúrgica y en la pastoral litúrgica. Brotan de, como decía, de una sensibilidad particular. Y aproximándonos al tema de este primer encuentro, podemos decir fundamentalmente la formación litúrgica. Hermana María Gracia hacía referencia a esta carta Desiderio Desiderare, que es una joyita, pero esta carta se entiende de la constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sacrosanctum Concilium. Y tengo que decir que antes del Concilio Vaticano II, la formación litúrgica, pensando fundamentalmente en seminarios, en casas estudiantados religiosos, se concentraba sobre todo en el estudio de las rúbricas, o sea, la normativa para llevar adelante una celebración, y esto con un acento más bien jurídico. Es decir, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y bueno, qué responsabilidad está en ejecutar estrictamente esto, y qué responsabilidad se sigue del descuido de alguna de estas normas. Yo recuerdo, por ejemplo, las primeras misas de los sacerdotes eran todo un evento muy importante, pero bueno, estaban ahí como novatos y les resultaba difícil. Entonces, había lo que se llamaba un presbítero asistente, es decir, un sacerdote que tenía más años de ministerio, y entonces iba acompañando al novel sacerdote para que pudiera celebrar bien la Eucaristía. Ahora, con el surgir del movimiento litúrgico, que tuvo su origen fundamentalmente en Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, un movimiento anterior al Concilio Vaticano II, pero que el Concilio alentó y asumió, cambió la perspectiva. Decíamos que antes los estudios eran fundamentalmente las rúbricas y los aspectos jurídicos. Y a raíz de la influencia del movimiento litúrgico asumido por el Concilio Vaticano II, se verificó una apertura más marcada al misterio en la celebración litúrgica. Y cuando decimos misterio, no queremos aludir a algo oscuro, enigmático, sino al contrario, a algo sumamente luminoso. Una comparación a mí me ayuda en este sentido. Nosotros, por ejemplo, sabemos que el sol existe, pero no lo podemos mirar fijo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no tienen la capacidad para soportar semejante luminosidad. Bueno, también frente al misterio, nuestra inteligencia no tiene la capacidad para penetrar en su inmensa riqueza y luminosidad. Y el misterio hace relación a la presencia de Dios en la celebración. Y hace mención a la presencia de su obra salvífica. Y como decimos, una presencia luminosa, fascinante, inabarcable. Por eso esto es importante para captar la liturgia. No es una ceremonia que hay que realizar ante
ante la asamblea con determinadas normas solamente. Es un acontecimiento. Dios está presente ahí y se nos manifiesta. Y como decíamos, en el Concilio Vaticano II, el movimiento litúrgico fue recibido y fue alentado. Y esa recepción quedó plasmada en la Constitución Sacrosanctum Concilium y en los documentos postconciliares que ayudaron a la interpretación y a la implementación de la Constitución. El último de los cuales es esta carta apostólica Desiderio Desiderare, dos palabras latinas que hacen referencia al comienzo de la narración de la última cena en la versión de San Lucas. Sí. Con gran deseo he anhelado compartir esta Pascua con ustedes, lo que Jesús le expresa a los discípulos. La Constitución Sacrosanctum Concilium, antes de establecer la conveniencia de la renovación de la liturgia y los criterios para llevarla adelante, hace una exposición, una descripción de la liturgia y de su enorme y preciosa riqueza. Por eso entonces es necesario hacer referencia a la Constitución Sacrosanctum Concilium, que fue el primer documento aprobado y promulgado por el Concilio Vaticano II. Al final de la primera sesión, de la segunda sesión, ya estaba como sumo pontífice San Pablo VI, él señalaba en el discurso, me permito leerlo, que es un poquito largo el párrafo, pero ilustrativo, dice: por lo demás, no ha quedado sin fruto la ardua e intrincada discusión, puesto que uno de los temas, el primero que fue examinado, y en cierto sentido el primero también en la excelencia intrínseca y por su importancia para la vida de la Iglesia, el de la Sagrada Liturgia, ha sido terminado y fue promulgado por nosotros. Solemnemente, nuestro espíritu exulta de gozo ante este resultado. Nosotros rendimos en esto el homenaje conforme a la escala de valores y deberes. Dios, en primer puesto. La oración, nuestra primera obligación. La liturgia, la primera fuente de la vida divina que nos comunica la primera escuela de nuestra vida espiritual. El primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que con nosotros cree y ora. Y la primera invitación al mundo para que desate en oración dichosa y veraz su lengua muda y siente el inefable poder refrenador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo el Señor en el Espíritu Santo. Es decir, el Papa celebra que el primer documento finalizado, aprobado y promulgado sea precisamente la Sagrada Liturgia. Y está poniendo de relieve lo más importante en la vida cristiana: Dios, el encuentro con Él, a través de las celebraciones y a través de la oración. Y el capítulo 1 de la Constitución señala los principios generales para la reforma y el fomento de la Sagrada Liturgia. El primer apartado de este capítulo enseña la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. Citamos algunos números relevantes del capítulo 1 de la Constitución. En el número 5
se expone el designio salvador de Dios con una importante selección de textos bíblicos. Los observadores evangélicos en el Concilio Vaticano II, también otros estudiantes o estudiosos evangélicos, señalaron con gran satisfacción el uso que se hacía de la Sagrada Escritura precisamente en este número. Así como decíamos que la liturgia en un momento había estado, digamos así, concentrada sobre todo en lo que eran las rúbricas y aspectos jurídicos, y eso fue superado gracias al movimiento litúrgico. Más o menos contemporáneamente también hubo un movimiento bíblico que ayudó a tener un mayor contacto con la Sagrada Escritura y quedó reflejado también en otra gran constitución del Vaticano II, la Ley Verbo. Pero esto fue notable. Los evangélicos, los protestantes dijeron que se alegraban por cómo la Iglesia Católica proponía desde la Escritura el misterio salvador de Jesucristo que se actualiza en la liturgia. Y ahí, en este número 5, se menciona el misterio de la encarnación redentora en Jesucristo, que se hace hombre en el seno de la Virgen Santísima. Se realiza por su ofrenda nuestra reconciliación y se nos da la plenitud del culto divino, porque estas son dos dimensiones que tienen que estar presentes en la liturgia: la glorificación de Dios y la santificación de los hombres. Y esto tiene su raíz en Jesucristo, que se hace hombre, que se ofrece por todos nosotros. Y lo realizó fundamentalmente por el misterio pascual, su muerte y su resurrección. Y esto también ha sido una riqueza para la espiritualidad cristiana, católica. A veces se insistía mucho en el tema de la pasión y de la muerte. Particularmente aquí, en Latinoamérica, tenía un acento fuerte en este sentido. Gracias al movimiento bíblico, al movimiento litúrgico, se descubrió que es un misterio que no se puede separar, que es muerte y resurrección. El misterio pascual de Jesús es el centro de nuestra vida y de nuestra fe cristiana. En el número 6, la Constitución dice que Cristo, que fue enviado por el Padre, envió a su vez a los apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo a predicar, pero también a realizar la obra anunciada a través de la celebración de los sacramentos, sobre todo a través del bautismo y la Eucaristía. Entonces, no se trata solamente de anunciar la obra salvadora de Jesucristo, sino hacerla presente y comunicarla a través de la celebración de los sacramentos, fundamentalmente, como dice, del bautismo y de la Eucaristía. En el número 7, la Constitución dice que Cristo está permanentemente presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Y esto me parece a mí que es importantísima. Hace un tiempo leí una catequesis del Papa Francisco acerca de la Eucaristía e insistía en esto del acontecimiento y de la presencia del Señor. Y entonces decía, nosotros no estamos ante un espectáculo. No
oímos misa o escuchamos misa. Participamos de la misa porque está presente el misterio pascual de Jesús bajo las apariencias sacramentales. Pan y vino consagrados, transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos hacen presente su muerte y su resurrección. Y la presencia de Jesús en la liturgia es una presencia que podemos decir multiforme. O sea, son distintos modos de presencia. Está presente en el que preside la celebración, está presente en la asamblea, 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Son presencias reales. Está presente en la proclamación de las palabras. Cuando se proclama la Escritura, Cristo habla. Ahora, la presencia por antonomasia, la excelente, es la presencia en la Eucaristía. Presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y Cristo presente asocia a su cuerpo místico en su ofrenda. Es la obra del culto y de la santificación. Digo, no como el tema de la participación en la Eucaristía. No soy un espectador, participo. Jesús me invita a ofrecerme con Él en la seguridad que unido a Él, la ofrenda es aceptada por el Padre de los cielos. Una cosa preciosa. Esto asociado a la fe, por la devoción, pero sobre todo por la comunión eucarística. Cuando yo recibo a Jesús presente en el Santísimo Sacramento, le estoy diciendo que tome mi vida y la una a su ofrenda. Entonces, cuando nosotros vamos a la celebración eucarística, llevamos nuestra vida, la ponemos sobre el altar, la ofrecemos junto a Jesús. Por eso también no salimos como vinimos. Y eso muchas veces la gente lo dice. A mí la palabra me dijo algo que no había caído en la cuenta. A mí la celebración me motivó de un modo especial. Claro, está Jesús presente, lo que dice la Constitución en el número 7. Y señala esto que la acción sagrada por excelencia es precisamente la celebración de la Eucaristía y que no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Es lo principal. En el número 8, la Constitución relaciona la liturgia que celebramos en la tierra con la liturgia celestial. Y es una cosa muy linda leer los capítulos 21 y 22 del libro del Apocalipsis, porque ahí se describe la liturgia celestial, por supuesto, de una manera poética y demás, pero es realmente preciosa esa descripción. Bueno, la liturgia nos conecta con ese acontecimiento. En el número 9, la Constitución señala que no es la única actividad de la Iglesia. Antes está la predicación, a la que debe seguir la conversión y la posterior catequesis. Y luego el acceso a los sacramentos que sostienen y alimentan la vida cristiana. Por eso en la antigüedad, los catecúmenos participaban de la primera parte de la celebración. O sea, el momento penitencial, escuchar la palabra de Dios, escuchar la predicación. Y después se los despedía. Ellos tenían que seguir preparándose. Por eso en la vigilia pascual, cuando recibían el bautismo, era la primera vez que participaban de
la oración de los fieles, porque ya estaban plenamente incorporados al cuerpo místico de Cristo por la celebración del bautismo que habían recibido. En el número 10, la Constitución enseña que la liturgia es la cumbre y la fuente de la vida eclesial. Y esto es muy importante. En el número 11, la Constitución señala la necesidad de las disposiciones personales, fundamentalmente la concordancia entre el corazón y la voz. Aquí también se recuerda un poco lo de, me parece que es San Benito, que en la recitación del oficio divino recomienda que el corazón coincida con lo que dicen los labios. Y esto me parece fundamental, ¿no? Entonces, la Constitución pide esa concordancia para que la participación sea consciente, activa y fructuosa, además de observar. Pero es un punto fundamental. Ahí viene también un poco el tema de la formación, como va a ver. La Constitución, en el número 12, señala la relación entre la liturgia y los ejercicios piadosos. Por ejemplo, el rosario, la Via Crucis, las novenas. Dice que debe haber una relación con la liturgia y una sintonía con ella. Y realmente una anécdota. Hace unos años, recuerdo un Viernes Santo, la dificultad en una comunidad parroquial, porque había personas que a las 3 de la tarde tenían que hacer la coronita de la Divina Misericordia. Interesante la fidelidad, pero desconocían lo que era la relación con la liturgia, porque la liturgia tiene preponderancia. Además, era una devoción de la Santa Faustina, que seguramente cuando ella la propone, la liturgia se celebraba por la mañana. Todas las ceremonias de la Semana Santa eran por la mañana. Por eso se hablaba del sábado de gloria, porque no había vigilia pascual. El sábado ya se cantaba la resurrección y el domingo era la misa pascual. Con el Papa Pío XII, en el año 51, comienza una reforma que restaura la vigilia pascual, que es una joya. Bueno, y entonces, yo decía, tener la flexibilidad de decir, bueno, tiene la liturgia, la prioridad. Me parece que rezar la coronilla a las 5 de la tarde es lo mismo que hacerlo a las 3 de la tarde. Pero a las 3 de la tarde, si se hace la conmemoración de la pasión, eso tiene prioridad. En el segundo apartado del capítulo 1, la Constitución expone la necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Y esto parece que entra más de lleno en el tema de esta conversación. La Constitución expone el deseo de la Iglesia de la preparación de los fieles para la participación en la liturgia. Dice, y esto es interesante, se trata de un derecho, también de una obligación relacionada con el ejercicio del sacerdocio bautismal. Por el bautismo nosotros somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Todo el pueblo es un pueblo sacerdotal. Entonces, la preparación está en vista de poder ejercer convenientemente el sacerdocio bautismal. Y una cosa que dice también, sobre todo
allí entre el número 14 y el número 10, y la liturgia es la fuente primera de la historia cristiana. Y esto me parece también sumamente importante, porque las devociones y todo eso tiene su lugar, pero el punto fundamental es la liturgia y es la fuente primaria de la espiritualidad cristiana. Y entonces es necesaria una preparación destinada especialmente al clero, obispos, sacerdotes y diáconos y los demás ministros. Esto lo dice el concilio número 14 de Sacrosanto Concilio. El número 15 se recomienda la preparación específica de los profesores. Claro, como decíamos antes, no había en ese sentido una preparación común. El número 16 se señala la necesidad de la formación del clero y se destaca en esa formación el aspecto espiritual y pastoral, junto al aspecto teológico, histórico y jurídico. Pero esta recomendación de acentuar el aspecto espiritual y pastoral me parece sumamente importante y se recomienda, y esto se va haciendo en parte, pasará tiempo para concretarlo, una conexión de las distintas materias y conocimientos teológicos con la liturgia. En los números 17 y 18 se recomienda la iniciación a la liturgia en los centros de estudio. Y esto me parece muy importante y va también en la perspectiva de la desiderio desiderario. Es decir, no se trata solamente de profundizar conocimientos, sino de abordar experiencias. Yo recuerdo, tuve la gracia de participar de la 5ª Conferencia General del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe en Aparecida. Y al hablar del bautismo, los sacramentos, como se dice, de iniciación, o sea, bautismo, confirmación y Eucaristía, se insistía mucho en el tema de la iniciación. Todo un desafío para los catequistas. Luego que en muchos lugares se va caminando en ese sentido. Es decir, la catequesis, el encuentro de catequesis no es una clase. Por eso dicen los responsables de la catequesis que hay que desescolarizar la catequesis. No para negar la formación, podríamos decir así, intelectual, sino para tener una perspectiva integral, conocer, pero también hacer experiencia. Y una de las cosas que pensemos, los chicos se preparan para la primera comunión, hacen la primera comunión y hasta luego. No fueron iniciados o no aprovecharon los esfuerzos de iniciación que se hicieron para introducir a esa persona en la vivencia de ese ministerio. Entonces, este es un desafío. Y para guiar esa iniciación se necesita que profesores, docentes, catequistas se preparen y vayan haciendo experiencias. Por supuesto, viviéndolo ellos primero y también comunicándolo. En los seminarios, otro tanto. La experiencia que yo tengo es que en general en los seminarios ha habido y hay un cuidado en este sentido. Tengo que decir también que en algunos estudiantados religiosos no está presente esta preocupación. Y entonces, a veces, las celebraciones litúrgicas no están totalmente en sintonía con lo que pide el Concilio Vaticano II y los documentos postconciliares.
Y también una cosa que es importante es la preocupación de los sacerdotes seculares y religiosos en esto de la iluminación. Y a veces consagrados y laicos tocan con algunas dificultades provenientes de sacerdotes con respecto a ir implementando la mejor celebración de la liturgia en sus diversas expresiones. Y esto hace relación a algo que el Papa viene señalando en varias oportunidades: el problema del clericalismo. Acá mando yo y se hace lo que yo digo. Parece que esa es una postura autoritaria y que va en detrimento de la preparación y la participación del santo pueblo de Dios, a la cual tiene pleno derecho en virtud de su sacerdocio bautismal. Finalmente, en el número 19, al hablar de la formación del pueblo fiel, se recomienda la diligencia y la paciencia. O sea, querer que el pueblo santo de Dios participe lo mejor posible, pero tener también la paciencia, porque no se aprenden estas cosas, no se interiorizan estas cosas de un día para otro. Hay que tener en cuenta las distintas edades, los distintos procesos formativos de la persona, y un pastor que es diligente y paciente sabe adecuar. Sabemos a dónde vamos, pero tratamos de llegar constantemente, pacientemente. Entonces, parece que esto es una recomendación también hacia la formación bíblica. Y finalmente, se señalan algunas recomendaciones para las transmisiones por radio y por TV. Nosotros acá, en la Arquidiócesis de Córdoba, tenemos ya una experiencia que es de larga data, gracias a Dios, que es la transmisión de la misa dominical por radio, una emisora que tiene una enorme audiencia, y es un servicio de primer orden. Durante un tiempo hubo también una televisación de la misa que se reproducía en diferida. Y tanto en uno como en otro, hay que tener cuidado de hacer cosas que uno normalmente en una celebración, en una parroquia o en otro grupo, sí, lo cuida, pero si hubiera algún error, alguna equivocación, pasa tanto desapercibido. En cambio, en la radio, si uno comete una equivocación, tiene una discusión inmediata e inmensa. Y no digamos nada de cuando es televisada, porque la cámara no perdona nada. Entonces, la cara del celebrante, los gestos que hace el celebrante, quedan patentes ahí. Y entonces, también requiere un cuidado en donde los equipos de liturgia pueden ayudar para que los celebrantes puedan tener un desempeño adecuado. En el tiempo de la pandemia no he hecho experiencia también de esto, y ha sido en algunos aspectos positivo. El Papa Francisco, de hecho, por un tiempo, él transmitió sus celebraciones por YouTube y fueron un acompañamiento del pueblo santo de Dios. Pero después el Papa ya dijo hasta aquí, porque ya se había superado
etapa más crítica, y evidentemente lo virtual no reemplaza lo presencial. No es lo mismo. Para un anciano o un enfermo que está impedido, ciertamente es una ayuda y un modo de asociarse. Pero el que está en condiciones de estar presente en una asamblea no debe privarse de esa gracia especial. Así que eso también es una experiencia. Esto es primer y segundo apartado. El tercer apartado del capítulo 1 se habla acerca de la reforma en la Sagrada Liturgia. En el cuarto se habla del fomento de la vida litúrgica en la diócesis y en la parroquia. Interesante esto de que no solamente en la diócesis, sino que en las parroquias haya tipos de liturgia. En algunas parroquias están trabajando muy bien. Y es una ayuda de primer orden para el párroco y para los celebrantes. Es lindo cuando agentes pastorales bien preparados y ejercitándose y preparándose en la misma celebración van acompañando todo esto, porque entonces son instrumentos de lograr eso que dice el Concilio, de una participación activa, consciente y fructuosa. Yo digo, bueno, y ahí de nuevo nos vamos con el tema, bueno, pero algunos sacerdotes dicen, no, yo no quiero esto. Me parece que es una expresión de clericalismo. El pueblo santo de Dios tiene derecho a participar. Y puede ser que en alguna comunidad no estén dadas todas las condiciones. Pero bueno, esa es la tarea del párroco, ayudado por catequistas y colaboradores, para preparar gente que poquito a poco va asimilando la enseñanza y va contribuyendo adecuadamente. En el quinto apartado se habla acerca de la pastoral litúrgica. Y esto es, en definitiva, el contenido de del primer capítulo de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Ahora, la formación litúrgica, según la Sacrosanctum Concilium y las recomendaciones de la Carta Desiderio Desideravi, debe ser no solo académica, sino también vital. Podríamos decir experiencial. Ahí viene lo que decíamos del tema de la iniciación. Es decir, no solamente saber qué, sino vivir participando. Y para ello es importante comprender y valorar los lugares sagrados, el orden, la limpieza, el decoro de los lugares de culto, los ornamentos, en su sencillez y en su belleza. Y la belleza es un valor a cultivar y desarrollar, sin refinamiento, pero evitando la vulgaridad y el mal culto. También es necesario conocer los símbolos. Acá, en Desiderio Desideravi, el Papa hace una explicación de lo que implica esto y las dificultades que se encuentran hoy. Pero pensemos en los símbolos que se utilizan en la celebración litúrgica: la luz, el fuego, el incienso, el agua, los aceites. Fíjense, desde hace unos años, en la misa crismal, participaba el rabino de la comunidad judía y comentó que él había quedado impresionado por dos cosas: por los textos bíblicos que se utilizan en la celebración y por el tema del aceite. Es decir, nosotros en nuestra comunidad, dice, hemos dejado de usar el aceite. Por eso él decía que
le encantaba la misa crismal, participa. Otra vez estuvo en la vigilia pascual. Bueno, y antes de comenzar la celebración, ya se había ubicado todo. Por supuesto, iba a hacer la bendición del fuego y entrar al sitio, entonces se apagaron todas las luces. Y el rabino dice, qué mala suerte, dice Carlos, se le han cortado la luz. Después se enteró que era parte de la celebración. Pero bueno, la vigilia pascual es una preciosidad, y está llena de símbolos que bueno penetrar en eso y vivirlo hondamente. Otra cosa a la que hay que atender, los gestos, el tono de voz, la reverencia, las posturas, el silencio, todos son temas que merecen una reflexión y una implementación. O sea, no solamente conocer el sentido, sino también practicarlo, vivirlo. Y observar las normas señaladas en los libros litúrgicos. Observarlas desde dentro, o sea, interiorizándolas, sin rigor, pero también sin improvisaciones caprichosas. Generalmente el pan común. No todos tenemos habilidad para improvisar. Y si a veces improvisamos, podemos hacer una cosa defectuosa, un mamarracho. Y eso es una pena en una celebración litúrgica. Por eso, usando de la libertad y la creatividad que la misma liturgia permite y promueve, ser ponderados en eso. Para lo cual se necesita también una cuota de humildad. Reconocer que yo no tengo ciertas capacidades. No parece que yo estoy inspirado, que tengo una vena poética, sí. Haciendo esas cosas, produzco algo de mal gusto. Por supuesto, desde un espíritu auténticamente religioso, con gestos que son animados por este espíritu. O sea, los gestos de la liturgia tienen que brotar desde el interior, desde nuestras convicciones. Y al hacerlo, expresan ese interior y esas convicciones, pero también los gestos refuerzan nuestras convicciones y nuestras experiencias. Entonces hay una interrelación innegable entre la actitud interior y los gestos exteriores. Como ustedes habrán visto, ya llegando al final, hemos hablado poco de la carta de Sirio de Siriae. Yo la he leído por lo menos 4 veces. Siempre me encanta. Esta tarde, la última vez. Y me convence cada vez más que es una carta para interiorizar la Constitución Sacrosantum Concilium, sobre todo en esta primera parte. Y entonces, me parece que es bueno hacer el esfuerzo por leerla, paciencia, pero con constancia, como también leer la Sacrosantum Concilium y tratar de hacer vida lo que enseñan y establecen esos documentos. Es de destacar la insistencia en señalar el asombro de la fe. Esto lo señalaba el Papa San Juan Pablo II cuando publicó una encíclica sobre el misterio eucarístico. Decía, cultivar
el asombro de la fe. Y eso el Papa Francisco lo ha tomado y también lo refuerza. Ahí en la carta Desideravi, fíjese lo que señala. Si faltara el asombro del misterio pascual que se hace presente en la concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración. No bastan los esfuerzos, aunque lo hagan para una mejor calidad de la celebración, ni una llamada de integridad. Incluso esta corre el riesgo de quedar reducida a una subjetividad vacía si no acoge la revelación del misterio cristiano. El encuentro con Dios no es fruto de una individual búsqueda interior, sino que es un acontecimiento regalado. Por él podemos encontrar a Dios por el hecho novedoso de la encarnación, que en la última cena llega al extremo de querer ser comido por nosotros. ¿Cómo se nos puede escapar lamentablemente la fascinación por la belleza de este hombre? Y un poco más adelante, esto es el número 24 de la Desideravi. Y en el número 25 dice: la admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús, cuya eficacia sigue llegándonos en la celebración de los misterios, es decir, de los sacramentos. Sin embargo, sigue siendo cierto que la plenitud de la revelación tiene, en comparación con nuestra plenitud humana, un exceso que nos trasciende y que tendrá su cumplimiento final, cumpliendo al final de los tiempos, cuando vuelva el Señor. Entonces, y finalmente el Eterno dice: la belleza, como la verdad, siempre genera asombro. Cuando se refiere que el misterio de Dios conduce a la adoración. Y he dicho antes, el asombro cristiano no es una especie de desorientación ante una realidad oscura o un rito enigmático, sino que se encuentra en la admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús. Por eso me parece que es bueno tener presente esto del asombro de la fe, porque evita la rutina y el acostumbramiento. Nos pasa en nuestra condición humana. Aún frente a las cosas más sublimes, nos acostumbramos. Por eso es importante reactivar permanentemente el asombro. No es una cuestión que va de suyo lo que se nos ofrece. Es una maravilla y como tal tenemos que recibirla cada vez, a lo largo de toda la vida. Me viene a la memoria la última carta de San José Gabriel del Rosario de Mochero a sus compañeros de seminario, el obispo Juan Martín Yáñez, el obispo de Santiago del Estero, habían sido compañeros de ordenación sacerdotal. Y ahí el cura le comenta cómo celebra la misa. Él que está enfermo, casi, está ciego, no puede, pero se nota que lo hace con el asombro de la fe, con el asombro de la fe. Entonces, bueno, un ejemplo de un santo cercano a nosotros, que también en una situación relativamente pobre con respecto a lo que nosotros podemos disfrutar hoy, porque la liturgia en aquel entonces, en la primera parte del siglo XX, él muere en el año 14, todavía no había alcanzado acá en Argentina el desarrollo que fue teniendo posteriormente. Bueno,
él vivía a fondo esto. Les dejo esto, espero que pueda haberles ilustrado y ayudado. Así que les agradezco la atención que han dispensado. Padre, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Podemos decir que la Eucaristía, la liturgia, los sacramentos, cuando los celebramos, son una escuela de oración, que a través de los años podemos tener una formación litúrgica participando de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía? Y yo creo que en el espíritu de la Constitución y de la Carta de Civil de Sigreavi dice eso expresamente. Y la formación tiene un rasgo académico, entonces leer libros, artículos que nos ayudan, bueno, pero lo importante es hacer la experiencia. ¿De qué sirve tener mucho conocimiento si no termino de hacer la experiencia, la evidencia de eso que he podido conocer un poquito más? Este punto es fundamental. Punto fundamental. A mí me parece también que la desafección con respecto a la participación en la liturgia, particularmente en la misa, viene en buena medida de ahí. No es la única causa, pero en buena medida de ahí. Entonces, a veces tenemos nosotros esto, tenemos que esta obligación. Una cosa que dice el documento de Aparecida es: el cristianismo es un don, no una carga. Hay que hacer esa experiencia. Es un encuentro con una persona, ¿no? No es un conjunto de normas, de preceptos, sino un encuentro con Jesús. Y creo que ya desde pequeño, ¿no? Desde la catequesis inicial, tendría que haber una conexión, una formación en los ritos, en los gestos, ¿no? ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Ahora quiero decir que hay preocupación en los catequistas en este sentido, especialmente los más jóvenes, no digamos catequistas adolescentes, pero jóvenes de mediana edad, que tienen esa preocupación y van dando pasos en ese sentido. A veces hay catequistas más mayores y bueno, están en aquello, y padre, nosotros siempre hicimos así. Bueno, el Papa se encargó de decir varias oportunidades esa actitud de que aquí siempre hicimos así, en el fondo termina paralizando toda renovación, toda profundización en la vida y en la vivencia cristiana. Sí, es verdad eso, pero yo creo que tiene que haber esto de saber convivir los grandes con los más jóvenes, ¿no? Porque el Papa lo dice, el niño, el joven aprenden de los mayores. Y los abuelos tienen que seguir enseñando, ya sea en la casa, el catequista. Sin lugar a dudas. Y yo digo, a mí, la verdad, en muchas oportunidades, ¿verdad? Me ha enternecido ver abuelitas que van enseñando a su nieto o a su nieta a hacer la señal de la cruz, a participar de la misa, a ponerse de rodillas. Les van iniciando, a veces los papás o no saben o no quieren,
pero eso lo hacen los abuelos, y los abuelos tienen a su favor la ventaja de la ternura, que les hace llegar mucho más al corazón de los hijos. Y después, escuchando el testimonio de algunos jóvenes o adultos, incluso dicen, yo vivo esto gracias a mi abuela, porque mi abuela me enseñó, mi abuela me transmitió, esto lo aprendí de mi abuela o de mi abuelo. Así que es una cosa linda esa también. Sí, hablando también, vos decías, la formación del clero, ¿no? Bueno, también eso tenemos que los padres jóvenes tienen que aprender de los mayores, la vivencia, la experiencia, ¿no? Siempre vamos a ser débiles, frágiles, nuestro testimonio nunca es perfecto, ¿no? Para eso está el Señor, que es perfecto. Pero también también saber leer la historia, ¿no? Los acontecimientos. También querer aprender. Hay tanto material sobre liturgia hoy, ¿no? Uno de los que podemos recurrir, que todos deben tener, es el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, en el sínodo del año 85, cuando se cumplían 20 años de la clausura del Vaticano II, el sínodo recomendó leer las 4 constituciones importantes del Vaticano II. Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Dei Verbum y Gaudium Spes. Y el Papa Francisco ahora, ya preparando el jubileo del año 2025, ha recomendado ¿no? Estas 4 constituciones. Entre ellas, por supuesto, la de la liturgia, la Sacrosanctum Concilium. Ahora, lo que decía María Gracia es cierto, eso, el material es abundantísimo, y hay que pensar que una dimensión pastoral, ya se está atento a eso, y digo, lo hemos conversado alguna vez también en esto. Los laicos pueden ayudarnos a nosotros, deben ayudarnos a vivir bien nuestro sacerdocio. Y puede ser que por ahí tengan respuestas un poco cortantes, ¿no? Pero no hay que darse por vencido. Es decir, Padre, esto es fundamental. Esto es un derecho de la comunidad. Dejar de lado actitudes clericalistas y ponerse en una sintonía con el pueblo santo de Dios. Y esto me parece que no solamente no menoscaba la autoridad y la tarea del sacerdote, sino que al contrario, la enaltece. Y me parece que eso está ahora también cierne en este proceso que la Iglesia está viviendo de la mano del Papa, la sinodalidad. Caminamos juntos y trabajamos juntos, ayudándonos. Nadie es autosuficiente. Por muchos estudios que tenga, por muchos títulos, nadie se las arregla solo. Todos nos necesitamos. Bueno, te agradecemos, Padre, que en este día tan importante para vos nos hayas dedicado estos momentos así que son valiosísimos. Después haremos llegar el videíto a quien nos solicite. Pero te agradecemos muchísimo y te comprometemos también a seguir, seguir con, enseñándonos con la vida y con tu sabiduría, ¿no? Porque eso es muy bonito. A mí yo le he dicho ya, así que puedo decir así, que para mí es un gran, y para toda la parroquia,
es un gran testimonio porque él está ahí a veces en la mañana, otras veces en la tarde, antes de la misa está rezando y listo para confesar. Entonces, digo, un obispo que ha estado tanto tiempo en un puesto así como de autoridad, ¿no? Y así con esa simplicidad salió y ya se trasladó a la parroquia y está compartiendo con nosotros los parroquianos. Eso es muy importante. Y que nos dé esto, nos comparta, bueno, más todavía. Así que le aseguramos nuestra oración y nos despedimos nosotros hasta la próxima charla que seguiremos en este curso de formación litúrgica. Próximamente les haremos llegar el día, siempre va a ser el día lunes, y vamos, el lunes 24, el lunes 24, me dice la hermana Cecilia, a esta misma hora, a las 20. 24 de julio, ¿no? 24 de julio. Va a ser la hermana Cecilia, la tendremos a ella, que siempre es muy didáctica, ella nos comparte también su sabiduría. Muchas gracias y que tengan muy buen descanso y bendiciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias.